analizando un poquito la epístola de Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Casi todas las epístolas que el apóstol Pablo escribió, especialmente estas que fueron enviadas a las iglesias, fue con un propósito, por alguna razón, y por ejemplo, porque había alguna doctrina falsa que les estaba llegando, los estaban engañando, se estaban desviando, como los Gálatas, que pues estaban siendo engañados, que se tenían que circuncidar, si no, no eran salvos. En los Corintios, pues había mucho desorden en la iglesia. Estas de Tesalónica también estaban recibiendo, parece ser que recibieron algunas cartas o por alguna manera doctrina falsa en cuanto a lo que es el arrebato de la iglesia y la segunda venida del Señor, y ellos pensaban que ya estaban en el día del Señor, en otras palabras, cuando la ira de Dios va a caer o la gran tribulación. Ellos pensaban que estaban viviendo ya en el día del Señor. Y el apóstol Pablo en el capítulo 2 les explica, y esa es la razón por la cual principalmente, esa es la razón principal por la cual el apóstol Pablo les envía esta carta a los de Tesalónica. La primera fue como un año antes de la segunda. En la primera les habla del arrebato de la iglesia. Dice en el capítulo 4 que la iglesia va a ser arrebatada. Pero ya acá en el capítulo 2 les habla, les hace la separación de lo que es el arrebato y lo que es la segunda venida. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 2, se dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y les dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En otras palabras, de la manera que ya se les ha enseñado, porque el apóstol Pablo ya les había enseñado, ya les había explicado, y les dice: no se dejen mover de vuestro modo de pensar, ni tengan miedo, ni os conturbéis, ni por espíritu, o sea, que algún espíritu falso que se les estuviera metiendo, ni por palabra de alguna persona, ni por carta como si fuera nuestra. Entonces pareciera ser que les estaban metiendo, ya haya sido por carta de alguna persona, les estaban enseñando una doctrina falsa. Y dice en el sentido de que el día del Señor ya está, ustedes ya están viviendo ese tiempo del día del Señor. Y en el versículo 3, las primeras palabras que dice: nadie os engañe. Nadie os engañe. Y esa es, hermano, la razón. Ellos, los de Tesalónica, estaban asustados, y la razón por lo que estaban asustados era porque habían recibido esas falsas enseñanzas. Vamos a orar, hermano, al Señor, y que Dios nos ayude, que Dios nos guíe. Padre, ayúdenos, Señor, a que esto que voy a estar compartiendo pueda ser de edificación, que sirva para algo, Señor, como cristianos, como iglesia. Señor, para animarnos, darnos cuenta, Señor, de que su venida está pronto, pero usted no ha venido aún, como los de Tesalónica pensaban que ya se habían quedado, la iglesia había sido arrebatada, ellos se habían quedado, estaban viviendo en la gran tribulación, en el día del Señor. Señor, nosotros estamos plenamente seguros que eso no ha acontecido, eso no ha pasado. Pero sí sabemos, Señor, que su venida está cerca, y no sabemos cuándo usted se va a llevar a la iglesia. Lo más importante es que nosotros estemos preparados, Señor. En este momento, Señor, estamos como iglesia reunidos. Yo sé que usted está aquí entre nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias por la palabra. Gracias por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros. Y gracias, Señor, porque en este servicio, Señor, hemos orado, hemos cantado, y a usted sea toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces ellos pues estaban turbados, estaban asustados. Y en el versículo 3, hermanos, dice el apóstol Pablo: nadie os engañe en ninguna manera. Dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora,
¿Qué es lo que no vendrá? Otras veces ya lo he dicho y solamente para recordarlo, no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Ahora, la apostasía, hermanos, es cuando una persona o una iglesia se está apartando de la verdad. Yo creo que desde el principio ha habido apostasía. Hoy estamos viviendo en apostasía y es una apostasía terrible. Ahora, yo no sé a qué apostasía se está refiriendo el apóstol Pablo, que será algo mucho más, y yo creo que sí, de lo que se está viendo en nuestros días. Es una apostasía, hermanos, tan terrible, tan fuerte, tan profunda, que eso va a dar lugar para que el anticristo sea bienvenido, sea bien recibido. Está preparando el camino, va a preparar el camino para que el anticristo sea bienvenido. Vea lo que dice. Nadie os engañe de ninguna manera. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y luego dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces esa apostasía tan fuerte, tan profunda, tan terrible, va a dar lugar para que el anticristo se presente y sea muy bienvenido. Y pareciera, hermanos, que nosotros ya estamos viviendo en esos tiempos por todo lo que se está viendo, las blasfemias contra el Señor Jesucristo en las redes sociales, en los países, y ustedes saben lo que sucedió en Francia, cómo estaban blasfemando contra el nombre del Señor y todas esas cosas, esas fiestas paganas y todo eso. Y la gente lo disfruta y se presenta, aunque suceden cosas terribles contra las personas y mucha gente se da cuenta, dice, les pasó eso por causa de lo que estaban haciendo, pero hay gente que le gusta y lo disfruta y lo están haciendo. Y nosotros estamos viendo todo eso, y todo eso nos está preparando el camino para el anticristo. Dice, para que se manifieste, o se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, en el versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ok, todavía eso no ha sucedido. Nosotros no sabemos quién es el anticristo. Como estoy diciendo, sabemos que hay apostasía y lo estamos viendo en una apostasía, pero no sabemos qué tan profunda o qué tan fuerte va a ser la apostasía a la que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que ya luego se manifiesta el anticristo. ¿Qué irá a hacer, hermano? Qué terrible será eso. ¿Qué tan terrible será? Bueno, el asunto es que así es que primero es necesario que haya esa apostasía muy fuerte y bien generalizada. Yo creo que en todo el mundo se va a estar dando eso y va a afectar pueblos y naciones. Ahorita vamos a por favor a Mateo capítulo 24, vea lo que vemos aquí, son palabras del Señor Jesucristo. Dice, versículo 10, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y luego dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad, hermanos, está creciendo de una manera tremenda, terrible, y el amor de las personas se está enfriando, especialmente hacia Dios. Hay un enfriamiento espiritual terrible, muy terrible. Las iglesias donde queremos enseñar la palabra de Dios, pues hay enfriamiento, hay pocas ganas de estar. Si hubiera una fiesta o cosas que
haya participación del mundo, entonces la gente vendría con más ganas, tendríamos más gente. Pero si queremos, hermanos, estar en la palabra de Dios, estar en oración, el diablo se va a oponer y se está oponiendo. La maldad está creciendo, se está multiplicando y el amor de las personas se va enfriando. Ahora vamos a Apocalipsis, por favor, en el capítulo 13, y quiero que veamos algo ahí de lo que ese anticristo va a hacer, porque este es el anticristo ya. En el capítulo 13 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas. En el versículo 5, hermanos, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ese es el anticristo. Ese va a ser ese hombre, ese anticristo, ese ser perverso, el hombre de pecado. Dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, 3 años y medio. Ahora, este hombre de pecado, como lo vimos en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, Dios mismo lo va a permitir. Dios dice, se le dio autoridad. ¿Quién le dio la autoridad? Bueno, Dios lo permite. El diablo lo va a usar, pero Dios lo está permitiendo. Dios lo está permitiendo. Porque sin el permiso de Dios nadie puede hacer absolutamente nada, ni siquiera Satanás. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Vemos el versículo 6, hermanos? ¿Sí? Se le dio y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ese hombre va a actuar con toda la libertad. ¿Por qué? Porque ya, y lo vamos a ver en un momentito, y ya lo hemos visto, lo hemos leído, ya la iglesia no va a estar aquí. La iglesia va a ser quitada. El Espíritu Santo va a ser quitado. Este hombre va a tener toda la libertad. No va a haber nada que le impida. Lo que le está impidiendo, hermano, ¿sabe usted qué es lo que le impide a este que se manifieste? Que la iglesia está aquí en la tierra. Nosotros oramos, nosotros estamos siendo de estorbo para que éste se manifieste con todo el poder. Aunque usted no lo crea, aunque usted lo dude, pero nosotros somos los que le estorbamos. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es Dios, está en nosotros, y Él no puede, porque Jesucristo ama la iglesia, es su novia, Él la ama, la cuida, la protege. En el momento que el Señor quite la iglesia de aquí, a este hombre se le va a dar toda la libertad para que haga todo lo que Él quiera en este mundo. Por eso este mundo va a entrar en un caos tan horrible. Dios le va a permitir, el diablo lo va a usar tremendamente y va a ser un desastre horrible. Por eso es que nosotros tenemos que estar previniéndole a la gente para que no se queden, porque si se quedan va a ser un sufrir horrible. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Dice, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Usted ve ahí, se le permitió. ¿Quién lo permite? Dios lo está permitiendo. Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Toda esa gente va a ser engañada. Va a tener un poder tan fuerte, tan terrible, engañoso, que la gente, hermanos, se va a arrodillar, lo van a adorar. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos o no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
Si alguno tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu, oiga, dice, si alguno tiene oído, oiga. Muy bien. Este ser, hermanos, este hombre, este ser, va a tener todo el apoyo del mundo, de la gente. Lo van a adorar, lo van a apoyar y va a hacer todo lo que les venga en gana. Vamos a regresar, hermanos, a Tesalonicenses, por favor. Así que en el versículo 3, el apóstol Pablo, para evitarles el engaño a los de Tesalónica, diciéndoles, este no es, porque ustedes saben que el César, él decía que él era Dios y estaba persiguiendo a la iglesia, y los de Tesalónica, pues ellos escuchaban, sabían eso, que el César se creía Dios y se hacía pasar por Dios. Y ellos decían, bueno, pues yo creo que ya nos quedamos. Ese es el anticristo. Y sí era anticristo, pero era un anticristo, no era este que aún no ha venido. Y luego dice en el versículo 3, vamos a volver a leer, hermanos, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, esa apostasía tan fuerte, tan poderosa, que la gente va a adorar a ese hombre, van a quererlo, van a pedirlo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el versículo 5, el apóstol Pablo dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. El apóstol Pablo ya les había enseñado a los tesalonicenses, ellos habían sido preparados para esto, pero había alguien que les estaba introduciendo doctrina falsa y les hicieron creer que ellos se habían quedado, que la iglesia había sido arrebatada y se habían quedado y estaban en la gran tribulación. Y el apóstol Pablo, el propósito, el por qué les escribe esto es para que se dieran cuenta de que no era así, que lo que les estaba llegando era falso. Era falso, todavía no. Ustedes están bien. Y ahorita vamos a ver los versículos 13 al 17, donde el apóstol les da un consuelo tan precioso, tan maravilloso. Dice el versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ustedes saben, ellos sabían. Por eso, hermanos, Dios permite las cosas. Dios permitió que esta iglesia pasara por esta situación para que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiera esta carta y usted y yo la podamos tener aquí con nosotros. Nada, hermanos, de lo que se escribió fue sin un propósito. Y el propósito es que tú y yo lo tengamos. Y es que lo leamos también y lo estudiemos, lo escudriñemos, para que nos alimentemos, para que tengamos conocimiento de estas cosas. Muy importante, hermanos. Todo lo que está escrito, hermano, todas las epístolas, cada una de ellas fue escrita a las iglesias con un propósito: sacarlos del engaño, fortalecerlos, consolarlos, combatir las falsas enseñanzas, todo eso. Y todo eso es lo que está pasando en nuestros días, y yo creo que desde entonces estaba pasando y ha estado pasando, y Dios quiso que se escribieran y que se pusieran, se recopilaran, estuvieran en un libro, y que tú y yo las tengamos para que las leamos, hermano, para que las estudiemos. Muy importante. Dice el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Cuando se llegue el tiempo, cuando esa apostasía llegue al colmo, se va a manifestar ese hombre de pecado, entonces el Señor ya quitó la iglesia, porque para que ese se manifieste es porque ya el Señor se llevó la iglesia. Y entonces, hermanos, se manifiesta ese hombre de pecado, el que va a traer toda esa desgracia a este planeta Tierra, ¿verdad? Todo ese caos tan horrible, y entra ese día del Señor.
Ahí da principio el día del Señor. No sé si luego, puede ser poco después, no lo sé, pero ahí es cuando va a empezar ese día del Señor terrible, manifiesto, que va a ser algo feo, horrible aquí en este planeta Tierra. Va a ser, nunca ha habido una tribulación así como esa. El Señor Jesucristo dijo que iba a ser una tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá después. Algo terrible, tan horrible. La gente pues va a decir, pues mejor nos ponemos la marca para evitarnos todo ese sufrimiento, pero ponerse la marca es declararse hijo del diablo, hijo de perdición, hijo del infierno, porque cuando pases ya ese periodo, pues van a ser juzgados y van a ser lanzados al agua de fuego, porque ya una persona que se marca ya no va a haber vuelta atrás. Y eso lo dice en el libro de Apocalipsis. Entonces lo mejor para la persona que se queda es huir, esconderse o que le corten el cuello, que no es nada bonito, pero es preferible que le corten el cuello y no irse al infierno por toda la eternidad. Porque si la persona dice, yo no quiero pasar a ser hijo del diablo, me arrepiento, me quedé por desobediente, yo quiero obedecer al Señor, quiero irme con Cristo, quiero irme al cielo, le cortarán el cuello, pero inmediatamente pasa a la presencia de Dios. ¿Duele? ¿Le va a doler? Sí. ¿Va a sufrir? Sí. Pero va a ser algo pasajero, el sufrimiento. Y si se pone la marca, va a evitar un poco de sufrimiento por muy poco tiempo y después va a sufrir por toda la eternidad. ¿Sí me explico, hermanos? Dice el versículo 7, porque ya está en acción. O sea, ya estaba en acción ese misterio de la iniquidad, como lo está ahora. Estamos viendo apostasía, pero esa apostasía va a ser mucho más fuerte, más profunda. Dice, ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. La iglesia, hermanos. La iglesia va a ser quitada porque usted se fija, vamos a unas hojitas atrás, una hojita para atrás, y veamos lo que dice ahí en el versículo 16 al 18. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos. El apóstol Pablo ya no vive en este planeta Tierra. La iglesia de Tesalónica ya no está en esta tierra, están con el Señor, están vivos, pero están con el Señor. Pero tú y yo estamos vivos. Así que eso puede suceder. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué, hermanos? Arrebatados, seremos quitados del planeta Tierra, seremos llevados a las nubes con el Señor para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, alentaos, que eso sea de ánimo para nosotros. Cristo viene, hermanos. Cristo viene por su iglesia, viene por su novia. Él es el novio de la iglesia, hermano. La iglesia es la novia de él. La ama, la cuida y la está protegiendo. No va a permitir que el anticristo se burle de ella, no va a permitir que le venga la ira del anticristo, ni la ira de Dios tampoco, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, dice la palabra de Dios. Entonces, Señor Jesucristo quita la iglesia, y ahí es donde se va a desatar ese caos horrible. No sabemos qué vaya a pasar antes de que la quite, si vamos a sufrir algo, ser perseguidos, no lo sabemos, porque hay otros países donde personas son perseguidas, sufren. Nosotros, hermanos, realmente no hemos sufrido nada por el evangelio. Nada. No hemos sufrido nada. Otras personas en otros países o en otros tiempos, como los de Tesalónica, ellos sufrieron. Ellos estaban sufriendo, estaban
asustados, pensando que se habían quedado porque había persecución y todo eso. Pero nosotros no hemos sufrido. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios porque no hemos pasado persecución, no nos han amenazado de muerte, nada de eso. Por el Evangelio no. Es que nos han cerrado la puerta en la cara o que no nos quieren o que nos tuercen la boca. Eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada. Y nosotros, hermanos, debemos de corresponder con amabilidad a esas personas, con amor, porque no saben lo que hacen, dijo el Señor Jesucristo. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, ahí en el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La iglesia va a ser arrebatada, va a ser llevada a las nubes con Cristo, vamos a ser quitados de aquí. ¿Y qué sucede? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso usted lo puede ver, quiere verlo, no ahorita, pero usted vaya a su casa, lea Apocalipsis 19 y ahí ve usted cuando Cristo regresa y lo agarra los manda al lago de fuego, al anticristo, al falso profeta. Son los primeritos que van a estrenar el lago de fuego. Los lanza para allá. El diablo va a ser encadenado, va a ser metido al infierno. Después lo va a soltar otra vez porque lo va a usar aquí para el propósito de Dios. Va a ser soltado después de los 1000 años porque el Señor va a reinar por 1000 años aquí en la tierra con su iglesia. Ahí vamos a estar nosotros, hermano. Ahí vamos a estar nosotros. Sin dolor, vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a disfrutar, hermano. No nos vamos a cansar. No vamos a tener sueño. No vamos a tener desánimo. Vamos a estar contentísimos, gozosísimos ahí. El Señor va a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. No importa lo que vayamos a andar haciendo, pero ahí vamos a andar sirviéndole al Señor Jesucristo. ¿No es una bendición, hermanos? Tenemos un grande privilegio. Entonces dice, se va a manifestar ese inicuo, el Señor lo va a destruir. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todas estas personas que rechazan a Cristo. Por eso, hermano, con mucho amor hay que predicar la palabra de Dios para que la gente escuche, se dé cuenta que necesitan a Cristo. Necesitan la salvación en Cristo, porque Satanás está engañando al mundo entero y tiene sus siervos, tiene sus esclavos para servirle, y luego cuando este ser se manifieste, pues con mayor razón, dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Versículo 10, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía. Dios mismo envía. ¿Qué es lo que va a enviar, hermanos? Un poder engañoso para que crean la mentira. Eso lo podemos ver, hermanos, en el libro de los reyes, cuando aquel rey Acab, creo que era Acab, ese rey Acab, que era rebelde a la palabra de Dios, y Dios dice, ¿quién puede ir a engañarlo? Y Satanás, demonios ahí dijeron, nosotros podemos, ver y engáñalo. Y dice que fueron demonios que se metieron en los profetas de Acab, y esos demonios hablaban por ellos o a través de ellos, y Acab les creía. Y Dios envió ese poder engañoso, y así lo va a hacer en la gran tribulación, con todo poder de mentira. Dice el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Ahora, para cuando Dios permite esto, hermanos, es porque ya Dios trató, ya Dios luchó, ya Dios usó sus siervos para que estas personas escuchen la palabra de Dios, pero no quisieron, rechazaron el amor de la verdad. Hasta que Dios dice, bueno, no quieren la verdad, envíales la mentira. Y eso fue lo que hizo con el rey Acab. Y dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que
se complacieron en la injusticia. Cuando las personas se gozan después de haber escuchado, después de haber Dios luchado, haber usado personas para que esas personas escuchen, no quisieron, rechazaron, se complacen en la injusticia, bueno, se pierden, se pierden, se pierden, se pierden. Veamos el versículo 13, hermanos, qué maravilloso, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Eso somos nosotros ahora, hermanos, que hemos sido escogidos, que estamos aquí todavía, pero le hemos creído al Señor Jesucristo y lo estamos esperando que Él venga por su iglesia. Y si no viene a arrebatar la iglesia cuando estemos en vida con este cuerpo, pues el Señor, si morimos, pues como quiera, es igual, nos vamos con el Señor. Pero estamos esperándolo. Dice, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, nosotros debemos dar siempre gracias con respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Cuando nosotros creímos el evangelio, que se nos predicó el evangelio, haya sido por miedo, haya sido por lo que haya sido, pero le creímos al Señor Jesucristo y supimos que solamente en Él podemos tener la salvación, solamente en Cristo, hermanos. No hay religión, no hay personaje, no hay papa, no hay pastor, no hay sacerdote, no hay nadie, solamente Cristo. Solamente en Cristo hay salvación. Dice la palabra de Dios que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente Cristo. Y dice aquí que nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para llegar a estar en su presencia. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En otras palabras, no se dejen engañar por eso que andan enseñando mentiras. No se dejen engañar, es lo que el apóstol Pablo está tratando. Por eso en el versículo 3 dice, nadie os engañe. Y luego en el 16 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Cristo está aquí, hermanos. Él viene por su iglesia, Él nos ama, nos cuida, nos protege y nos va a llevar a su presencia. Sea por arrebato, sea porque nuestra vida física se acaba, de cualquier manera que sea, pero ese es el lugar donde nosotros vamos a estar por toda la eternidad. Qué precioso será, hermanos, cuando estemos allá con Cristo. Qué precioso será. Algo maravilloso. No podemos ni siquiera, hermanos, imaginarnos lo maravilloso, lo precioso que va a ser estar ahí con el Señor. Qué precioso. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por esta palabra, por estos versículos que hemos leído, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, gracias por su presencia. Muchas gracias, Señor, por esa preciosa esperanza que nosotros tenemos. Su palabra nos enseña que va a haber una apostasía terrible, se va a manifestar ese hombre de pecado, pero nosotros confiamos, Señor, de que usted nos va a llevar, nos va a sacar de aquí. Señor, pero sabemos que aquí va a haber algo horrible, un caos horrible. Queremos suplicarle por nuestros familiares, por familiares de cada uno de los hermanos de esta iglesia, Señor, que ellos se puedan dar cuenta, que necesitan la salvación en Cristo Jesús. Padre, gracias, le adoramos, le damos la honra, la gloria. Señor, gracias porque usted es Dios, está sentado en su trono y nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha salvado y usted viene por nosotros y nos va a llevar.
Gracias en el nombre de Jesús. Amén.